Bueno, vamos a hacer el ejercicio número 27 que dice lo siguiente. Dentro de un calorímetro de equivalente en agua 20 gramos, hay 180 gramos de agua y 50 gramos de hielo en equilibrio a 0 grados. Se agregan 80 gramos de vapor de agua a 120 grados. Describir el estado final de la mezcla. Bueno, entonces vamos a primero poner exactamente qué es lo que nos dice. Nos dice que tenemos un calorímetro, como siempre, y que tiene una mezcla de agua y hielo y que está todo 0 grados. Que hay de agua líquida hay 120 gramos, de hielo hay 50 gramos y el calorímetro tiene una masa equivalente en agua de 20 gramos. Y nos dice que se agregan 80 gramos de vapor, 80 gramos de vapor a 120. Entonces, ¿cómo planteamos esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo más fácil es pensar, ¿se acuerdan? Siempre la idea es que el calor, como es en un calorímetro, todo el calor que absorbe uno es porque lo cedió el otro. En este caso, el que está a más temperatura es el vapor, que está a 120 y todo lo demás está a 0. O sea que todo esto va a absorber calor y todo esto va a ceder. Entonces, vamos a poner de este lado todo lo que absorbe y de este lado todo lo que cede. Entonces, como va a haber cambios de fase, en vez de plantear la ecuación, lo más fácil es ir pensando qué va pasando en cada cachito de transformación. Entonces, por ejemplo, em, ¿qué cosas pueden pasar? Que este vapor llegue de 120 a 100, ¿no? Ese sería como un hito, una marca para el vapor de agua, llegar a 100 grados, porque a partir de ahí se transformaría. ¿Y qué puede pasar con esta mezcla de hielo y agua? Y que se derrita todo el hielo, porque a partir de ahí va a empezar a pasar otra cosa. Entonces, eh, vamos a pensar, ¿qué tenemos acá? Tenemos agua más hielo a cero. Y acá tenemos vapor a 120. ¿Y cuánto calor necesitaríamos absorber para pasar, para derretir todo este hielo? Bueno, sería simplemente 50 gramos por el calor latente de fusión del agua, que son 80 calorías por gramo. Entonces, necesitaríamos, para derretir todo el hielo, necesitaríamos 80 calorías por gramo por 50 gramos, que son 4000 calorías. Y por otro lado, para que el vapor llegue a 100, ¿no? O sea que sería el hito, porque a partir de ahí empezaría a pasar otra cosa. Para que el vapor llegue a 100, ¿cuántas calorías necesitamos? Y necesitamos saber el calor específico del vapor de agua, que es más o menos media caloría por gramo por grado centígrado. Y el delta T. El delta T, si baja de 120 a 100, el delta T es 20. Entonces sería 20 grados centígrados, el calor específico del agua, que es 0, del vapor, que es 0,5 calorías sobre gramos grados centígrados, por los 80 gramos que tenemos de agua. ¿Y cuánto da esto? 0,5 por 20 es 10, por 80 es 800. Esto me da 800 calorías. Entonces, ¿qué va a pasar primero? ¿Que el vapor llegue a 100 o que se derrita todo el hielo? Para eso necesitamos 4000 calorías y para eso solo 800. Bueno, va a pasar esto primero. Entonces, hagamos eso, ese paso primero. Este le va a dar a este 800 calorías. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener acá vamos a tener vapor a 100, porque va a haber llegado a 100. Y acá vamos a tener agua más hielo a 0.
Y ahora, ¿cuál sería el siguiente hito, el siguiente paso para cada lado? Bueno, acá seguimos teniendo agua más hielo. Lo que tiene que pasar es que se derrita todo el hielo. ¿Y cuánto falta para que se derrita todo el hielo? Si teníamos 4000, que teníamos que juntar 4000 calorías y ya recibimos 800, para que se derrita todo el hielo nos faltan 3200 calorías. ¿Y qué puede pasar acá? Acá ya tenemos vapor a 100. ¿Qué le puede pasar a este vapor? Y que se convierta todo en agua líquida. ¿Y cuánto calor necesitamos ceder para que eso pase? Y bueno, lo que necesitamos saber es simplemente el calor latente de evaporación, que son 539 calorías por gramo. Y tenemos 80 gramos de agua, 80 gramos por 539 calorías por gramo. Esto nos da 43.120. A ver, déjenme chequear que está bien esta cuenta. Dijimos 80 por 539. Sí. Bien, entonces, calorías. Entonces, ¿qué va a pasar primero? ¿Que se derrita todo el hielo o que todo el vapor se condense y se haga líquido? Necesitamos para esto ceder 43.000 y para esto recibir 3200. Y bueno, esto es más fácil de cumplirlo. Esto va a pasar antes, que se derrita todo el hielo. Bueno, entonces hagámoslo. Esto le va a ceder 3200 calorías. ¿Y qué tenemos ahora de este lado? Agua a 0. Y de este lado, ¿qué va a haber? ¿Se convirtió todo el vapor? ¿Se convirtió en agua líquida? No, porque necesitábamos 43.000 y solamente cedimos 3200. Entonces vamos a tener vapor más agua líquida. ¿A qué temperatura? Esto, acuérdense que mientras hay una transformación no cambia de la temperatura, va a ser a 100. Bien. Y ahora necesitamos pensar, bueno, ¿cuál sería el siguiente hito? Acá el hito sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, lo que puede pasar es que todo el vapor se convierta en agua. ¿Cuántas calorías me faltan para que todo el vapor se convierta en agua? Y necesitamos 43.120, pero ya dimos 3.200, entonces todavía tendríamos que dar 39.920 calorías. Y acá, ¿qué puede pasar? Esta agua que está a 0, lo siguiente que puede pasar es que suba hasta los 100 grados, ¿no? Ahí, a partir de ahí va a empezar a cambiar de fase y va a cambiar. Y sería como un hito, va a cambiar la forma en que intercambia calor. ¿Y cuántas calorías necesitamos para eso? Y simplemente necesitamos saber cuánta agua, cuál es el delta T. El delta T es de 0 a 100, o sea 100. Y el calor específico del agua, lo sabemos, es una caloría por gramo por grado centígrado. Entonces, ¿cuánta agua tenemos? Y ahí es donde tenemos que acordarnos que tenemos los 120 de agua líquida, más los 50 de hielo que se derritieron, más hay que tener en cuenta que también tenemos que llevar a 100 el calorímetro, que tiene una masa equivalente en agua de 20 gramos. De 20 gramos. Ojo que esto no era 120, esto era 180. Entonces, 180 más 20, 200, más 50, 250. 250 gramos por el delta T, que es 100 grados centígrados, por el calor específico del agua. ¿Y cuánto queda esto? 25.000 calorías. Y bueno, ¿qué les parece que va a pasar primero? ¿Que el agua llegue a 100 o que todo el vapor se termine de condensar? Y no, bueno, como necesitamos solamente 25.000 calorías, todo esto va a llegar a 100. Bueno, entonces hagamos eso. Le damos 25.000 calorías. ¿Y ahora qué tenemos? Ahora vamos a tener agua a 100 de este lado y acá vapor más agua a 100. Y listo. Fíjense que ahora las dos temperaturas son iguales. Ya no va a haber, como las temperaturas son iguales, no va a haber intercambio de calor entre estas dos cosas. Llegaron al equilibrio. Entonces, en total, ¿qué tenemos? Esta agua que estaba toda se derritió, esta agua más hielo que se derritió de este lado, y algo de vapor que todavía queda y agua que se condensó de este lado. Y si queremos calcular
cuánto es eso, cuánto es esta agua este vapor que se condensó. Y bueno, simplemente tenemos que ver cuánto le habíamos dado acá. Desde que teníamos vapor a 100, le dimos 3200 y le dimos 2500 calorías. Y bueno, entonces, ¿cuánto vapor se condensó? De vuelta necesitamos el calor latente de evaporación o de condensación, que es 539 calorías por gramos, por alguna cantidad de agua que no sabemos que se condensó, y eso tiene que ser igual a 3200 más 25000, que es 28500. 28500 dividido 539, 28500 dividido 539, 500, bah, dividido 539 es igual a 52,9 gramos. Entonces, de los 80 que teníamos originalmente, 52,9 pasaron de ser vapor a ser agua. Entonces, al final, ¿cuánta agua líquida tenemos? Tenemos los 50 más los 180, que son 230, más 52, 280, 82,9 gramos de agua líquida. Y el resto, que son estos 80 menos estos 52, 53 podemos decir, que son 7,1, 27,1 de vapor. Y acuérdense que está todo a 100 grados centígrados.